Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades. Jesús Santos Pérez, secretario general de UGT en Navarra. Bienvenido, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Roberto. Tenemos tantos frentes abiertos, tantos puntos donde poner la mirada, que la voy a colocar en un sitio que está muy cerca del lugar en el que nos encontramos, que es Volkswagen Navarra. ¿Qué pronóstico hace de la planta Navarra en el largo plazo? Bueno, yo primero agradecer vuestra invitación para poder repasar los asuntos que entendáis, ¿no?, que están en el calendario, en la agenda de Navarra. Como bien dices, son múltiples y todos interesantes. Yo, la primera pregunta que me haces sobre el tema de Volkswagen, yo en primer lugar querría dar un voto de confianza, animar y darle la enhorabuena al comité de empresa, a su presidente al frente, donde está afrontando un reto importante que no es el primero, porque la pelea, el ser la primera planta a nivel europeo de reconocimiento de Volkswagen, todos los esfuerzos que ya se nos han olvidado de épocas pasadas donde hemos pasado por crisis en esta planta, han sido superados con excelencia y con buen trabajo por parte de los representantes de los trabajadores, ayudados y apoyados por los trabajadores, sin ninguna duda, y han sido capaces de solventar todos aquellos problemas que en cada época hemos tenido que pasar en esta comunidad y a través de la planta de automoción de Volkswagen. En este momento había unos retos fundamentales, porque se está hablando mucho, todo el mundo habla mucho de esto, desde los partidos políticos, desde cualquier tipo de organizaciones, desde la propia sociedad. Los que lo están viviendo de cerca, que son los representantes, en definitiva, los que tienen que negociar de los trabajadores, lo que están defendiendo, y esto han sido capaces de llevarlo adelante junto con los gobiernos, tanto autonómico como estatal, el aprobar el PERTE y que la producción del coche eléctrico, el coche pequeño, el de plataforma pequeña, en primer lugar venga a España. No siempre estuvo esto seguro. Por lo tanto, para nosotros es... por eso digo que mi ánimo, mi reconocimiento a aquellos que en primera fila están negociando, y nosotros como representantes o nuestras organizaciones son organizaciones amplias y por tanto todos estamos defendiendo lo que se ve en la planta. Hemos conseguido, a través del PERTE, que ronda los 2.800 millones de euros para todo lo que es la plataforma de coches eléctricos a nivel de España, que el coche pequeño del planta Volkswagen venga a España. Como sabéis y es conocido, pues había otros gobiernos, otros estados que estaban facilitando, entregando todo lo que fuera falta para llevarse esta plataforma. Por tanto, buen trabajo hecho, como digo, a las partes que les corresponde gubernamentales y a los trabajadores que están defendiendo en este momento o que representan esta planta. De momento, el coche eléctrico de modelo pequeño está en España. Como hablamos de la planta Volkswagen, tiene dos plantas, como bien sabéis, Martorell y Landhaber. En este momento, lo que estamos, seguro la primera parte, lo que estamos hablando es del reparto de producción, que es lo que ahora
Todo el mundo pone en años, en cantidades, que no sé en principio de dónde salen o quién las dice, porque esto, desde los presidentes de los comités del propio Volkswagen y hasta el propio presidente de Volkswagen, lo que están diciendo es que cuando haya que ese tema es flexible, no está decidido, hay que negociarlo, hay que acordarlo. Por tanto, nosotros siempre hemos estado acostumbrados en esta planta a la negociación y al acuerdo. Nuestra central sindical siempre va a estar en el acuerdo y la negociación. Por tanto, nosotros, y también para ese fin, se ha constituido una mesa de trabajo en Navarra, donde está el gobierno de Navarra y los representantes del comité, donde en definitiva no tanto se va a discutir en ese foro la producción, porque el gobierno en sí no tiene que discutir el volumen de producción. Yo creo que ha hecho su trabajo a la hora de defender que eso se produzca en España, y tendrá que poner el gobierno de Navarra los medios suficientes para que este cambio tecnológico de comunicaciones, infraestructuras y todo a disposición y facilitando que aquí se ponga el máximo de producción que puede tener esta planta. ¿Pero en qué va a facilitar el gobierno de Navarra eso para una empresa privada? Las empresas privadas, primero con el PERTE, que está para ese fin. ¿Pero se refiere a incentivos fiscales, por ejemplo? ¿A qué se refiere? No me refiero respecto a infraestructuras. Es importante para nosotros la salida al tren de la salida del coche, que no tenga unos costes complementarios por otro tipo de vías. Hay mucho tipo de infraestructuras, logística fundamentalmente, de comunicaciones. Hoy está todo el mundo de la tecnología. Todos estos medios se tienen que poner a disposición, lo que pueda poner el gobierno de Navarra, y el gobierno de Navarra ha dicho que de acuerdo, y en eso está trabajando. Nosotros, no de forma pública, porque estas cuestiones se tienen que hacer con cierta prudencia. Bueno, pues ya decía el secretario general nuestro, de una entrevista que hizo el otro día, de que, bueno, cuando se nos ponía en el disparadero de qué era nuestra opinión, o dónde estábamos nosotros como el tema de UGT, que esto es muy dado, a hacernos enemigos y a crear enemigos en una comunidad donde lo que deberíamos hacer es unificarnos sobre todo en estas cuestiones y trabajar juntos. Pero bueno, nosotros siempre hemos estado donde hemos estado, defendiendo la planta, y ahora igual. Por tanto, y que sepamos, el gobierno ha defendido la parte de traer aquí el coche eléctrico a España, y dos, está dispuesto, como no, a poner los medios suficientes y los que pueda tener a través de sus presupuestos para facilitar el mayor volumen de producción, llegar a la máxima producción que puede hacer nuestra planta. Y es una labor nuestra, como trabajadores y representantes que tenemos, es con nuestra planta hermana, en definitiva, que es Martorell, el tema de Volkswagen, definir un equilibrio de las partes, donde nadie salga perjudicado, y esto es un trabajo nuestro con la multinacional, donde nosotros tengamos que tener una producción suficiente para la instalación que tenemos y para que la empleabilidad siga estando como mínimo como está. Usted ha hablado de la importancia de la discreción, ha dado las gracias también y ha reconocido el trabajo del presidente del comité de empresa, pero es verdad que hace un par de semanas había nerviosismo, se palpaba nerviosismo, se hicieron muchas declaraciones encontradas que incluso acabaron en el Parlamento de Navarra, utilizadas por todos los partidos. ¿El punto en el que están ustedes ahora están tranquilos? ¿Este giro de guión que se produjo hace una semana en la que se ordena el gobierno, se ordenan los sindicatos y se ordena la empresa? ¿Y a partir de ahora silencio y a trabajar? ¿O qué? Nosotros estamos no preocupados, pero sí ocupados en esta tarea. Esta tarea, como decía, no es la primera vez que en Volkswagen se da una preocupación por la planta. Hubo momentos hasta que se puso en riesgo hace años atrás y supimos sacarla adelante. Ahora, ¿cómo no vamos a estar preocupados los representantes de los trabajadores en esa planta, donde tenemos una mayoría UGT respaldados por su buen hacer durante todos estos años? Por supuesto que estamos ocupados y queremos defender y vamos a defender que esta planta tenga la empleabilidad que sigue teniendo. Ahora, todos tenemos que saber que esto es un cambio tecnológico, que lo único que ha hecho los fondos europeos ha sido precipitar la situación, porque todo el mundo sabía que el cambio de modelo tecnológico de esta planta, combustión al eléctrico, iba a llegar. ¿Qué ha hecho los Next Generation? ¿Y todo el mundo tiene claro que probablemente no se necesiten los mismos recursos humanos? Los mismos recursos humanos para hacer la misma producción de vehículos eléctrico-combustión
hace falta menos recursos humanos, porque tiene 100 y alguna pieza menos el coche eléctrico que el coche de combustión. Pero esto es una cuestión técnica, contra esto nadie puede discutirlo. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir, cuando yo hablo, a que nos den la producción, a pelear por la producción que quepa en nuestras instalaciones. ¿Cuántos son esa producción que cabe en nuestras instalaciones? 400.000 vehículos. Pues nosotros buscaremos que esta planta sea equilibrada y esto es lo que nosotros estamos trabajando. Y estamos ocupados, pero a la vez estamos convencidos que por nuestra experiencia y el nivel que ha adquirido la planta y la importancia de la planta Volkswagen en la propia Volkswagen, seremos capaces de hablar con nuestros compañeros de Martorell, hablar con la planta, y seremos capaces, estoy seguro, de producir aquí los vehículos necesarios. En un primer vehículo estamos hablando de un i2, que es un poco el pequeño de que tenemos aquí, la plataforma para coche pequeño, y si este número no da lo adecuado para una planta, deberíamos ir a una producción de un segundo vehículo, a pedir un segundo vehículo para ocupar ese espacio, para que ocupe al número de trabajadores similares. Por tanto, preocupaos, hombre, si preocupaos es estar excitados, estar nerviosos, no. Si preocupaos es estar ocupados, estar atento para trabajar y sacar adelante este proyecto, sí. Bueno, pues estaremos todos pendientes, habrá que empujar entre todos. Sí, yo eso es lo que pido. yo lo que pido, que se habla mucho, habla quien sabe y quien no sabe. La libertad de opinión no seré yo quien la anule o la evite o la recorte, pero yo creo que sí pediría en este momento un cierto equilibrio, un cierto sosiego, que el que quiera hablar de esto pues primero pregunte, se informe bien, no vaya de parte. Esto necesitamos ir todos juntos. Todos sabemos que el vehículo eléctrico, el tema de la automoción en Navarra tiene una facturación de venta del orden de los 4.000 millones de euros. Estás hablando del 32% de la producción industrial. Por tanto, a todos nos interesa que esto salga bien, a todos. Y cada uno tiene que aportar inicialmente lo que tenga que aportar y después, depende del resultado, pues ya vendrán las críticas. Pero hacer las críticas de antemano para poder entorpecer el sistema, me parece que el que lo haga le saldrá caro. Hay otro asunto encima de la mesa que se lleva hablando ya, sobre todo en los últimos días, que es el salario mínimo interprofesional. ¿Por qué faltan acuerdos? Ha habido acuerdo con los sindicatos, pero parece que con la patronal el gobierno no termina de encontrarse, el gobierno de España. ¿Tiene que ir a la brava en este tema o aquí el consenso es igual de importante? Nosotros defendemos en todos los ámbitos los consensos, todos sabéis cuál es nuestra forma de trabajar. Ha existido todo lo que era la pandemia. Casi todo ha salido con acuerdo con las centrales sindicales mayoritarias y la CEO y CEPIME. Yo creo que todo lo que se había planteado hasta este momento había salido de acuerdo. En este momento hay unas discrepancias, un descuelgue de la patronal con el tema, con la CEN, con el tema del salario mínimo interprofesional, y nosotros hemos dicho siempre de seguir negociando. Pero claro, ya la negociación, desde mi punto de vista, ya ha concretado. Las partes ya han dicho todo lo que tenían que decir. Ahora es claro, el Ejecutivo tiene que ejecutar, tiene que llevarlo adelante. Y nosotros solo le pedimos al Ejecutivo después de escuchar a las partes, que cumpla con sus promesas. Es lo mínimo que nosotros podemos, y cualquiera puede pedir a unos partidos políticos que han constituido un gobierno de coalición en este momento y que lo llevan en sus programas electorales, que es la subida, la equiparación al 60% del salario medio que está firmado por la Carta Social Europea del cumplir el 60% medio para el año 2023. Por lo tanto, al gobierno le decimos que lo cumpla. Se podía discutir los plazos de cumplimiento, porque una vez que lo cumpla para el 2023 se podía estar discutiendo en el 2021 qué cantidad, 22 o 23. Para eso se hizo, con acuerdo del gobierno, una comisión de expertos donde dieron un abanico de posibilidades y marcaron qué es eso del 60%. Porque cada una de las partes también decimos con interés, posiblemente, cuál es el 60%. Esa comisión de expertos ha llegado
a una resolución que informa que es 1.049 euros. ¿Y usted considera, o ustedes desde los sindicatos consideran, que todas las empresas van a poder soportar ese aumento y que no se va a destruir empleo? Nosotros estamos convencidos que se crea empleo, porque así son los datos, no los que dice el Banco Central Europeo, sino el Banco de España, sino todos los datos que están saliendo, y Alemania, el último dato que sacó, ha sido que ha creado y que ha generado empleo y que no ha sido recortado. Pero eso es entendible. Estamos hablando en este caso para este año de 15 euros. Nadie he oído de las patronales discutir los 15 euros. Nadie. He oído que para cuando se suban los 15 euros llevamos una subida anteriores del 30% de donde veníamos. Nadie discute si veníamos bajo o veníamos alto. Yo no he oído a nadie discutir los 15 euros, porque discutir sobre los 15 euros sería ridículo para una cuenta de explotación de una empresa. Cuando además esas empresas, con los 15 euros que le cuesta a un trabajador, yo te podría enumerar aquí todos los datos, y son públicos, de los beneficios que en esta situación de crisis han tenido los empresarios. Desde el cese de actividad, desde el apoyo a la subvención o al no pago de, de las cotizaciones de la Seguridad Social y la nómina de los trabajadores en el tema de ERTES, las ayudas ahora a los fondos europeos que van dirigidos a la mejora, renovación de las empresas, los ceses de actividad, las ayudas que se están dando a los autónomos, a las empresas. Por ejemplo, ahora en Navarra pues hay una cantidad de 67 millones de euros. Yo creo que comparado esas cantidades que fundamentalmente van dirigidas al sector empresarial, no tienen nada que ver con lo que significa la subida de 15 euros a los trabajadores, que por cierto no es ni la subida de la subida del IPC de este año. Pero no la subida del IPC, que estamos en Navarra en el 3,6, en Navarra en el 3,6, en España en el 3,3. Es que no llega tampoco a la subida que está teniendo media los convenios que se firman en esta comunidad. El tiempo aquí también dará o quitará razones, Seguro. Eso va a ser así. Echamos un vistazo un poco más atrás en el tiempo y quiero traerle a la memoria el momento en el que usted ha sido reelegido como secretario general de UGT de Navarra. Dijo que iba a trabajar por lograr un buen plan de empleo. Ya tenemos el plan de empleo. ¿Es bueno? ¿Podría haber sido mejor? Cuando yo lo dije ya estábamos negociándolo bastante avanzados en el tema de la negociación, y por tanto tenía truco lo que yo dije, porque ya sabía... Tenía información, más información. Ya sabía que lo íbamos a firmar, seguramente, y sabía que era bueno, porque si no, no lo hubiésemos firmado. Por lo tanto, es ratificar lo que tú me preguntas, que tenemos un plan de empleo 2021-2024, después de años sin tener... Tenemos un quinto plan de empleo, sin tener hace años un plan de empleo, y el plan de empleo es bueno, porque el plan de empleo en esta ocasión nos hemos dirigido, conociendo, ya estábamos en pandemia, conociendo que teníamos que trabajar por aumentar la competitividad de las empresas. ¿Ya se han empezado a notar los efectos de ese plan de empleo? No, porque este plan de empleo lo firmamos, creo que fue el 30 de junio, el verano. El lunes creo que tenemos ya la primera reunión del Consejo del Diálogo Social, de la permanente, para seguir avanzando y ver ya, porque otras cuestiones que estaban dentro del plan de empleo son que aprobamos una serie de indicadores, lo cual significa que esos indicadores sirven para ir valorando y evaluando los objetivos que teníamos con lo que se vaya, en qué punto iremos evaluando, ¿no? Pero había tres patas fundamentales. Una era el plan de choque contra la COVID, con los efectos de la pandemia en las empresas y en los trabajadores. La otra pata era la juventud y la otra el plan enfocado a la pequeña y a la mediana empresa. Los jóvenes, que están ahora preocupados también por su futuro, ¿en qué se tienen que apoyar? Los jóvenes es uno de los grandes damnificados de esta situación, no de esta crisis, sino también de la anterior. No salieron de la anterior y nos hemos metido en esta crisis. Hoy venían algunos datos de emancipación de jóvenes en Navarra. De lo complicado que está. Claro, y además a los años que se emancipan, ¿no? Por lo tanto,
hay una imposibilidad de hacerte un planteamiento de vida, ¿no? Porque si tú no te vas de tu casa es porque ni tienes los recursos ni los salarios asegurados para mantenerla, ni tampoco el salario que tú tienes te da para pagar tan siquiera ni la renta ni un préstamo para vivir en una vivienda. Y eso genera un círculo también de no poder realizar o hacer una familia, por tanto también los matrimonios y las familias tienen los hijos cada vez en unas edades mayores. El sistema es tan complejo que tenemos que apostar todo y poner todos los recursos necesarios para poder aumentar la empleabilidad de los jóvenes y la calidad de su empleo. La calidad de su empleo. ¿Qué es la calidad? En Navarra, el 44% de los jóvenes tienen empleo temporal. El 20% de los jóvenes tienen jornada, empleo reducida, parcial. Los asalariados están el 55% hoy de la población joven está teniendo carreras universitarias. Carreras universitarias que algo estamos haciendo mal, porque muchas de ellas están enfocadas en salidas donde no hay salida. La libertad de uno está muy bien, pero alguien debería regular, orientar, aumentar en algunas ratios para poder entrar a la universidad de algunos tipos de titulaciones que tienen más demanda y otras no. ¿Y por qué cuando la inserción laboral en el modelo de la FP dual es del 70% no se impulsa más? La formación dual, la formación profesional en sí, yo creo que también está en nuestro acuerdo, porque uno de los acuerdos que teníamos era educación, una parte nos metíamos en calidad del empleo de educación, ¿no? Entonces, por lo tanto, la formación profesional tiene que ir. Yo creo que la formación profesional ha estado degradada, no sé si por la palabra, no sé si nos tendríamos que inventar que las escuelas técnicas que al final sacan a estos profesionales de formación profesional, la tendríamos que llamar técnicos en no sé qué. Algo tenemos que hacer porque muchos de los jóvenes que tienen carreras universitarias no se pueden colocar en su trabajo y tienen que ir a ocupar espacios, este tipo de trabajos, ¿no? Hoy la formación profesional dual, el 70-80% de los profesionales que salen tienen la ocupación. Tenemos cantidad de titulaciones que no hacemos. Yo cuando hablo con los empresarios, sobre todo de comarcas, no encuentran algún tipo de profesionales para sus empresas y tienen que buscarlo fuera. Esto hay que darle una vuelta, por lo tanto, hay que dar una vuelta a la formación dual. Ya se está empezando, había alguna experiencia, está habiendo alguna experiencia a volver a aquella figura del aprendiz. Seguramente también fracasaremos, porque también aquí las palabras tienen un contexto, una connotación, por lo tanto igual sería partidario de cambiar la nomenclatura de las palabras para que tuviera una mayor relevancia, ¿no? Sí, porque lo de fracasar no estamos ahora como para que fracasemos también. Y yo creo que eso hay que impulsarlo, eso sí, un aprendiz, un contrato de formación es un trabajador, es un trabajador. Un trabajador que debe tener unas horas de su jornada en aprendizaje, pero es un contrabajador. Cuando otro trabajador es que está contratado, que tiene su seguridad social y que tiene su salario equiparado a los de la rama de su convenio. Y que eso tiene unas ayudas de la administración que ayudan ese tipo de contratos y que esa empresa que se acoge a esas ayudas tiene que tener, yo diría que el primer año el 25% de formación, el segundo año y el tercero el 15% de formación de su jornada. Señor Santos, ¿cuándo vamos a ver en una mesa sentados a los 4 grandes sindicatos de Navarra? Depende de quién nos tengamos que sentar en la mesa, porque nuestras organizaciones ¿Por qué en el sindicales... Consejo de Diálogo Social no están LAB y ELA? Porque no les corresponde. El Consejo de Diálogo Social es un ámbito, no aquí, lo que está en el ámbito estatal. Está ¿Por qué no han estado en la firma del plan de empleo? Primero, el Consejo del Diálogo Social está representado por los sindicatos de clase, los sindicatos más representativos. Y los sindicatos más representativos de clase están definidos en la LOLS y en la Constitución. ¿Quiénes son? ¿A quién les corresponde? Entonces,
eso yo no voy a cambiar la ley hasta que no se cambie. Cuando cambie la ley, pues entonces todos tendremos el derecho que tenemos. De todas formas, para el plan de empleo se les invitó a participar. Se les invitó. Una cosa es si les corresponde o no el Consejo de Diálogo Social. Pero para el plan de empleo se les invitó a participar y denegaron su participación. Por lo tanto, aquel que no quiere estar en un sitio no va a significar que los demás debamos estar parados. Yo nunca he entendido eso, no es mi forma de... Nosotros seguiremos defendiendo lo que nos corresponde y aquí en los ámbitos donde nos corresponde por legislación estaremos. Y a ellos se les invitó al plan de empleo pero no para el plan de empleo, también se les invitó por parte de la Administración al Servicio Navarro de Empleo y el ASTV pues no va y LAB va, luego no firma, pero va. Luego no firma los acuerdos, pero va. Claro, si tú no firmas los acuerdos y quieres ser regulador de los acuerdos, claro, todo no. Claro, es que el ámbito del Consejo de Diálogo Social y el ámbito del Servicio Navarro de Empleo es un ámbito, a nuestro entender, de acuerdo. En el Consejo de Diálogo Social no se vota, es acuerdo. Y no sale un acuerdo hasta que no te levantas de la mesa con acuerdo. Y si no sigues por la noche, y si hay un desacuerdo definitivo, no sale. Se pasa a otro tema. Pero, claro, aquí, llegar a acuerdos con algunos es imposible. Jesús, estamos ya fuera de tiempo, pero sí que me gustaría que cerráramos preguntándole sobre la brecha de género. ¿Hasta cuándo vamos a tener que seguir preguntando por la brecha de género? Sí, llevamos años. En Navarra, además, tenemos una dificultad añadida. Creo que en este momento somos la segunda comunidad peor en brecha salarial después de Castilla-La Mancha. En este momento la brecha salarial en el tema de igualdad en Navarra ronda, no llega, pero casi llega a los 7.000 euros al año de una mujer. Entonces, por lo tanto, aquí hay que hacer un trabajo importante y un tema prioritario de los que nosotros aprobamos, un punto en el que aprobamos en el Consejo del Diálogo Social, en el plan de empleo, es el tema de la igualdad. Nosotros hay un punto, como es el tema de prevención, le hemos dado la misma importancia al tema de la igualdad. Conocedores de que en la comunidad el dato es el que te he dicho, nosotros tenemos que ponernos a trabajar en el tema de igualdad seriamente, y para esto necesitamos una cuestión que hemos pedido, es técnicos de igualdad. Técnicos de igualdad. Estamos obligados ya por normativa a tener planes de igualdad en las empresas. Pero es un problema cultural. Bueno, ¿por qué se siguen dando esos supongo datos? Que es un tema cultural. Bueno, pues venimos todos de una cultura donde ha sido así, donde en los consejos de administración mayoritariamente había hombres, en los órganos de decisión de cualquier sociedad había hombres, y nuestra cultura pues ha pedido así porque los hechos lo demuestran que hay esa desigualdad. Y por tanto, eso va mejorando, pero no al ritmo que tiene que ser, ¿no? Y te digo que en Navarra hay una diferencia de 7.000 euros, me parece que es relevante y me parece que es importante. Y por tanto la legislación nos obliga a todos a tener un plan de igualdad a las empresas y a tener expuesto una auditoría salarial, donde vendrá tu salario, el de tu compañera, el mío, el de mi compañera, y será público dentro de la empresa. Entonces, por lo tanto, estamos obligados, pero para llegar ahí, los legisladores han legislado, lo que no han puesto es recursos para poder hacerlo. Entonces, por lo tanto, nosotros dentro del plan de empleo pedimos los técnicos de igualdad para poder ayudar a los comités de empresas, no son técnicos en igualdad, los comités de empresa a asesorar y a poder preparar esos informes. ¿Cuántas cosas todavía por hacer? Jesús, yo estaría dispuesto a hablar con vosotros para aclarar y para repasar algunos de los temas. Pues nos volveremos a ver. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar.
Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades.